Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a ver esa chaqueta que todos tenemos en nuestro armario, que tiene diferentes nombres. Lo podemos conocer como chaqueta motera o perfecto, o la chaqueta biker o perfecto biker. ¿De qué hablo cuando hablo de esta chaqueta? Bueno, pues hablo de la típica chaqueta motera, de cremallera, de cinturón corto, cortita y con dos bolsillos, ¿no? De alguna manera ha tenido diferentes variaciones muy pequeñas en el tiempo, porque realmente estamos hablando de una chaqueta que es bastante antigua y que vamos a ver de dónde nace y por qué está asociada sobre todo al espíritu de eternamente joven, rebelde, un poco en el margen de lo conflictivo y delictivo, y que con el paso de los años, bueno, pues ha ido teniendo ese concepto moda, y que, bueno, ¿quién no recuerda pues las chaquetas de Zara cuando se pusieron de moda otra vez la perfecto amarilla, que hubo colas para buscar esa chaqueta, o en un concierto de rock, los Ramones, etcétera, etcétera, ¿no? Es una chaqueta que vamos a ver su origen, que dista bastante del origen que tiene hoy en día cuando asociamos a la perfecto, a esa chaqueta de cuero negra, puede ser marrón, puede ser roja, pero sobre todo cuero negro, lo asociamos sobre todo a lo que es el espíritu rebelde, ¿no? De eternamente jóvenes, eternamente rockeros. Bueno, es una chaqueta que, bueno, que popularizó a nivel mundial la película El Salvaje o The Wild One, porque es una chaqueta que lucen todos los personajes, pero especialmente luce Marlon Brando. Parece que el mundo la descubrió con esta película. Estamos hablando de una película del año 53, pero ya venía de lejos. Lo que sí es cierto es que a raíz de esta película, y sobre todo globalmente, culturalmente, es la chaqueta que encarna el espíritu del rebelde. Probablemente porque Marlon Brando al personaje le dio primero su presencia física, todo lo que él emanaba, pero sobre todo porque le da ese espíritu del personaje de rayando en lo delictivo, pero con un poco como todavía a punto de estar salvado, ¿no? A punto de salvarse. Es una chaqueta que ha quedado en la identidad colectiva de todos, que también asociamos a James Dean, que asociamos sobre todo también a los Ramones, que hemos visto en películas como Easy Rider, y que además es una chaqueta que vamos a ver su origen porque es muy peculiar, y sobre todo vamos a ver, para empezar a entender este mundo, por qué asociamos a esta chaqueta con todo lo que es el espíritu juvenil, que ya sabéis que la juventud siempre está un paso por delante de la sociedad, que la sociedad siempre intenta frenar los cambios, en eso estamos todos, primero somos jóvenes y luego somos parte de la sociedad, y sobre todo vamos a ver por qué esa película, vamos a ver el tráiler de la película El Salvaje, de Wild One, por qué en el año 53, 54, esta película, bueno, se convierte en una película símbolo de la juventud rebelde, símbolo del inadaptado un poco, y sobre todo sacude tanto a la sociedad que llega a ser censurada y sobre todo queda en la historia del cine como una de las grandes películas de Marlon Brando, y sobre todo de la estética, de cómo la estética puede condicionar tanto una película y al final elegir un elemento como símbolo de una época. Vamos a ello y vamos con este tráiler, que veremos que luego os explicaré que está basado en un hecho real, que el cine, como siempre, sensacionalizó. Este fotograma me recuerda muchísimo este comienzo a Easy Rider, para los que una película de los años 70, también clave para entender ese mundo marginal de la juventud inadaptada con el sistema. Bueno, año 53, la visera, las gafas negras, no ves la mirada. Bueno, llegan a un pueblo que parece que sea como una tribu de indios casi, lo que te quieren dar a entender un poco. Y ese famoso gesto de abrocharse la chaqueta. Esta chaqueta tiene la incorporación, la novedad de incorporar la cremallera. Y bueno, lo que es la sociedad, aquí vemos un fotograma, pues el carnicero, el señor normal, el señor de un pueblo normal, que el shock, digamos, de un pueblo normal que es sacudido por esta gente joven que viene como buscando conflicto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí para que así tengáis también, si no habéis visto la película, un poco la excusa para verla y analizar cuán importante es
crear un personaje a través de una estética, ¿no? Y sobre todo en esa película veréis que casi todos, la gente joven, la gente de esa banda de moteros, visten igual, visten con cuero y con ese tipo de chaqueta que se había puesto muy de moda unos años antes y que la película va a servir de catalizador de expresión sociocultural. Veremos que fue una película que fue el gran boom de taquilla entre la gente joven de la época de los años 50, pensad que estamos un poco en el surgimiento de lo que son las tribus urbanas, entre comillas, teníamos los beatniks y demás, que es como más cultural, bueno, pues tenemos los moteros, que es un poco el pueblo, ¿no? El extrarradio, un poco la gente joven sin muchas oportunidades en la vida. Bien, pues fue una película que tuvo un éxito increíble en taquilla para la gente joven, pero fue una película que fue muy cuestionada por el sistema, de alguna manera censurada, y que de hecho el fabricante de motos de esa película, el que presta las motos, no quería luego, cuando vio el resultado, que se vinculase mucho la imagen de esa moto a la película, ¿no? Luego lo han elegido como una de las imágenes de marca, y sobre todo vemos cómo es un referente cultural de una época, y sobre todo es una pieza que además jamás ha pasado de moda. Pero vamos a ver de dónde nace. Bien, en el año 13, en 1913, dos hermanos emigrantes a Estados Unidos, dos hermanos de origen ruso, se establecen en Estados Unidos, bueno, en Nueva York, para buscarse la vida. Bueno, en ese momento, pues, saben algo de confección, ven un poco buscarse dónde tienen que buscar su vida, van dando un poco patadas hasta que encuentran todo el tema de, bueno, de fabricar ropa, porque había una demanda y además, bueno, estaban en la ciudad de alguna manera no quiero decir de las oportunidades, porque el Nueva York de entonces no es el Nueva York que conocemos hoy en día, pero sí un poco el motor y un poco la tierra de acogida, ¿no? Y empiezan a fabricar, pues, digamos, para toda aquella gente que está llegando a Estados Unidos a buscarse la vida, pero que tampoco tienen gran dinero, ¿no? Bueno, esa gente también tiene que vestirse. Y entonces empiezan de una forma muy sencilla, no hay demasiada documentación de ellos, empiezan, bueno, pues a fabricar ropa, a confeccionar entre ellos y pues fabricarla en un sótano, malvivir de alguna manera y vender la ropa que ellos hacían puerta a puerta, el servicio door to door, es decir, no tiene ni tienda, ni establecimiento, ni puesto en un mercado, simplemente es esto, bueno, una cosa que los americanos han sabido hacer muy bien, que es llamar a la puerta y ofrecer el género, ¿no? Hay grandes fortunas, grandes marcas en la moda y en la cosmética especialmente, que salen de esa venta puerta a puerta, que a lo mejor a nosotros nos podía parecer pues muy precario, porque lo es, un poco extraño, pero que funcionó muy bien en Estados Unidos y que de alguna manera se intentó exportar a Europa con diferentes resultados. Bien, pues la venta puerta a puerta les va yendo cada vez mejor, son espabilados y se da la curiosidad o la característica que suele pasar, que cuando hay dos en un negocio, para que funcione el negocio, uno tiene que ser el creativo y otro tiene que ser un poco el cuadrado, el de los números y demás, que es lo que se cumple en este caso. Y el creativo de estos dos hermanos, los hermanos Schott, va a ser Irving Schott. Está Jack Schott, que será, digamos, el que tendrá más concepto de empresa, e Irving, que es un gran visionario y además es joven, muy importante para asociar a lo que va a ser luego esta chaqueta. Bien, ese tirar para adelante les viene bastante bien y en los años 20 se trasladan ya a una tienda a pie de calle, y abren la tienda Schott Brothers, ¿no? ¿Y a qué se dedican? Se dedican a fabricar eso que ellos han empezado a hacer de una forma rudimentaria, que son abrigos para la lluvia y trabajar el cuero. En lo del cuero, trabajar los abrigos de cuero no es ninguna rareza, los abrigos de cuero no lo tenemos que entender como esos abrigos modernos de hoy en día, sino esos abrigos de alguna manera que eran para el cuero, no tiene nada que ver cómo se curte ahora, cómo se curtía antiguamente, pero que viene a ser abrigos para esta gente que está trabajando en la calle, desde el que cobra en los autobuses, el cochero, etcétera, etcétera, porque son abrigos que el cuero corta el viento. Luego te pones una pelliza, ropa lana por debajo y ya estás abrigado, pero el cuero te protegía más o menos de la lluvia porque resbalaba y sobre todo cortaba el viento. Con lo cual, digamos que están haciendo un tipo de ropa que estaría rayando en el uniforme por la practicidad, y ropa de calle, sobre todo utilitaria, ropa para la gente normal. Bien, ¿qué pasa en ese momento? Bueno, se dan dos factores que son muy importantes. Por un lado, ha pasado la Primera Guerra Mundial,
Quedémonos con este dato porque lo vamos a recuperar, porque va a ser muy importante la Primera y la Segunda Guerra Mundial para entender esta evolución de la chaqueta. Y por otro lado, en los años 20, con todo este concepto del boom de la automoción, una de las cosas que más prospera, aparte del tema del coche, lo que pasa es que el coche seguía siendo demasiado caro y demasiado elitista, es el concepto de la motocicleta, ¿no? Lo que sería el antecedente de las motos, que en sí es una derivación de la bicicleta moderna. Bien, entonces son pequeñas, bueno, pequeñas entre comillas, porque son bicicletas motocicletas muy alargadas que están motorizadas de alguna manera, ¿no? Bueno, pues eso es, digamos, una pieza que es cara, se pueden comprar de primera mano, de segunda mano, pero es una pieza que es, digamos, una forma de automoción más económica, más permisible que comprar un coche y sobre todo que va a un tipo de gente al que no va un coche, que es a la gente joven. La moto tiene una serie de definiciones, de características, entre ellas que está asociado a un tipo de vida y sobre todo por la peligrosidad que encierra una moto, es decir, si tú te caes, si se cae la moto te caes tú, en un coche tienes cierta protección, vamos a decir, bueno, pues está asociado al riesgo y el riesgo siempre es patrimonio de la juventud, con lo cual es un tipo de pieza que arraiga mucho entre la gente joven, urbana y de alguna manera moderna. La pueden comprar a plazos, la pueden comprar de segunda mano, la pueden comprar entre varios y usarla días alternativos, etcétera, etcétera. E Irving, que es joven, que está haciendo ropa con cuero, ropa con otros tejidos, pero abrigos de cuero, es uno de los usuarios de esta motocicleta. El boom de las motocicletas también viene a raíz de la Primera Guerra Mundial, porque fue también, bueno, pues todo el tema de la automoción se incorpora a las guerras, ¿no? Y vemos desde la aviación hasta los carros de combate, hasta las motocicletas, que luego se verán mucho más en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una forma de llegar antes al frente, o de huir del frente, vamos a decir. Bueno, bien. Esto que nos interesa ahora recuperar este punto, porque aquí tenemos años 20, Irving Schott, moto, y que acaba de pasar la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué nos interesa la Primera Guerra Mundial? Porque la Primera Guerra Mundial, la incorporación de la aviación a la guerra, estos aviadores, estamos hablando de unos aviones de estos de hélice, muy primarios, etcétera, etcétera. Estos aviadores, para combatir el frío que había en las cabinas, una de las cosas que se añaden en los uniformes es el uso del cuero, porque justamente cortaba ese viento, cortaba ese frío, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasa cuando acaba la Primera Guerra Mundial? Todas las marcas de moda y todas las grandes fábricas habían estado produciendo armamento y uniformes para la guerra, pues que luego hay un stock de piezas que no se venden, hay un stock de piezas de cuero, la guerra ha acabado, pero eso queda, con lo cual vamos a decir, ese tejido, que es el cuero, que tenía una función muy concreta, queda, digamos, estocado. ¿Qué quiere decir cuando queda estocado? Que es barato. Y eso es lo que aprovecha Irwin Schott, para decir, vamos a aprovechar este cuero, que además hay grandes remesas en Estados Unidos que habían estado fabricando para la guerra, lo puedo comprar muy barato y lo voy a aprovechar donde también hay viento, que es yendo en moto. Y aquí vemos perfectamente una imagen de lo que son las primeras cazadoras de piloto de avión de la Primera Guerra Mundial, que vemos que es casi un 3/4 o un abrigo corto, y cómo eso Irving Schott lo lleva a la motocicleta, donde prácticamente no hay transformación, es trasladar un elemento a otro entorno. Y donde la chaqueta, lo que va a ser la Perfecto, prácticamente no tiene ninguna diferencia con una chaqueta de piloto. Y más bien no diría chaqueta, sino casi diría abrigo corto, ¿no? O un 3/4 sería un poco más largo. Un abrigo corto, un trench, casi de forma, ¿no? De largo, perdón. Bien. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que les va muy bien, es un gran acierto. Ya sabéis que los años 20 son los locos años 20, es decir, va a haber un boom de todas las actividades urbanas y sobre todo de divertirse, y las motos van a ser un complemento a ese boom de volver a vivir y de rescatar esos años perdidos de la guerra. Bueno, les va tan bien que ellos empiezan a prosperar y se convierte en una firma más o menos conocida, urbana, digamos, sin gran penetración en Estados Unidos, en todo el país, pero sí en las grandes ciudades, que es donde se desenvuelve todo el ambiente motero. Bien, eso se junta con que Irving Schott, en esa idea de prosperar y de mejorar
esa chaqueta, qué podemos añadirle, qué podemos mejorar para hacerla más práctica, porque él va en moto, entonces él está viendo sus necesidades y está trabajando sobre su propio cuerpo. Bueno, pues él en el año 28 crea lo que va a ser la chaqueta Perfecto. Crea la chaqueta que todos tenemos en la cabeza, la que hemos visto en Marlon Brando, la que podemos tener en nuestros armarios, la que vemos cuando vamos a un concierto de rockeros o cuando vamos por la calle porque la gente se lo combina con un pantalón de vestir, vamos a decir, ¿no? Bueno, esa chaqueta en el año 28 nace prácticamente igual a como la vamos a ver hoy en día. Es una chaqueta que a lo largo del tiempo tiene o sufre muy pocas variaciones, es decir, está muy pensada. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues la corta, le pone el cinturón bajo para que cierre y no entre el aire, le pone los dos bolsillos con tapeta para que no se pierdan las cosas si vas con velocidad, no es un bolsillo abierto normal que se puede caer todo, no, va cerrado, es decir, le da una serie de utilidades basadas en su propia necesidad y la hace perfecta. Bien, ¿por qué la va a llamar perfecta? Bueno, pues porque en ese momento, cuando está diseñando y trabajando, él fuma habanos cubanos y la marca que a él le gusta se llama Perfecto y de ahí nace el nombre. Lo que pasa es cuando saben que Perfecto es perfect, le parece que también no puede haber mejor nombre para una chaqueta que está tan pensada, ¿no? Y realmente, bueno, pues la Perfecto de Schott es la chaqueta de cuero por antonomasia. Bien, ¿qué pasa con ese boom de esa perfección, de ese modelo tan característico? Bueno, pues ¿qué va a ir a más? ¿Por qué va a ir a más? Porque Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial y le demandan a diferentes fabricantes industriales para crear uniformes, les demandan esa chaqueta para sus pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, ellos empiezan a servir, ellos que se habían nutrido del estocaje excedente de la Primera Guerra Mundial se convierten en la Segunda proveedores. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Grandes tiradas de chaquetas, es decir, facturar y convertirse no solamente ya en una marca que era conocida, sino que además se convierte en una marca rica. ¿Qué hay que añadir a todo esto? Que cuando ellos diseñan la Perfecto, cuando Irving Schott diseña la Perfecto, incorpora una novedad técnica que la cremallera ya había nacido hacía años, pero en la moda de calle, no en la utilitario, en la moda de calle todavía no se añadía. En el año 28 le va a añadir la cremallera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la cremallera es esa pieza, la cremallera se había inventado décadas antes, pero en el concepto moda, esto estamos hablando de moda urbana, no es la moda que desfila en pasarelas, pero sí es moda, no se usaba con gran frecuencia. ¿Qué añade él? Al añadir la cremallera en la chaqueta, y además la cremallera está un poco al bies porque es más fácil que se cierre que si está recta, bueno, pues lo que hace es que permite cerrar la chaqueta con una sola mano. ¿Por qué? Porque probablemente vas conduciendo la moto y necesitas la otra mano para maniobrar, o durante la guerra estás conduciendo a lo mejor o pilotando un avión o un tanque, con lo cual es una mejora que es una mejora técnica y estética, porque al final la cremallera es el símbolo, uno de los símbolos de la chaqueta Perfecto. Bien, esta chaqueta, cuando él empieza a comercializarla antes de recibir los grandes pedidos para el ejército, quien de alguna manera compra esa distribución, aparte de tiendas de cuero, tiendas, bueno, pues para gente joven, grandes almacenes y demás, va a ser Harley Davidson, un distribuidor de Harley Davidson, porque ve que es una chaqueta que ellos que venden motos. Oye, ¿y qué es una chaqueta? Una chaqueta para motos. Bueno, pues me interesa, ¿no? Y va a quedar un poco asociada a la Harley Davidson, que no es a la única moto, pero sí va a quedar un poco asociada a este tipo de cultura motera. Bien, luego va a llegar la Segunda Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial vamos a ver que ellos van a recibir los grandes pedidos para, de alguna manera, surtir al ejército. Bien, ¿qué pasa ahora cuando acaba la Segunda Guerra Mundial? Y aquí está el cambio del mensaje. Había sido una chaqueta que tenía, bueno, pues el concepto uniforme, el concepto utilidad, el concepto gente joven, moto, desarrollo urbano, bueno, moderno, pero va a empezar a tener un concepto peyorativo. Va a empezar, tras la Segunda Guerra Mundial, va a tener esa pátina que luego el cine va a saber recoger, tanto en el guión como en el personaje de Marlon Brando, y darle esa pátina, vamos a decir, de delictivo.
que ahora precisamente, bueno, pues hoy en día es un elemento más de moda y no tiene más sustancia que esa, y de hecho, si tiene alguna sustancia es eso de viejo rockero, ¿no? Viejo rockero nunca muere. Bueno, en los años 40, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, una serie de soldados jóvenes que vuelven del frente, es decir, traumatizados o descolocados o con ese vacío de después de una guerra, bueno, pues se encuentran un poco sin oficio ni beneficio. Reciben la paga del Estado, la paga por haber servido a su país, y de repente se encuentran, bueno, pues que su vida de alguna manera no tiene demasiado sentido o que no saben qué hacer con su vida. Bien, porque han estado en lo peor, que es estar en el frente de una guerra. Y entonces, bueno, era gente que en el ejército había llevado motos, había pilotado aviones, etcétera, etcétera. Y deciden formar, para un poco esos encuentros de ex veteranos, bueno, club de moteros, porque además en la moto es un elemento muy de la época, de los años 40, de ese final de los años 40, y es un poco de elemento, bueno, de gente joven y demás. Y además la saben llevar. Bueno, ¿qué pasa? Donde hay mucha gente puede haber de todo. Bueno, pues va a haber un evento que hoy en día es un sitio de concentración de motos, en el año 47 en Hollister, en el estado, no me quiero equivocar, yo diría que es San Francisco, en el estado de California, va a haber una concentración. Bueno, deciden quedar, hacían diferentes concentraciones de moteros y deciden ir a Hollister, que es el típico pueblo donde nunca pasa nada, un poco atrasado, de origen rural, donde nunca llegan las novedades de las ciudades, y bueno, ese pueblo se ve sacudido por una ingente cantidad de gente joven que vienen con todos vestidos de negro, con las motos haciendo ruido, bebiendo, bueno, un poco peleas que nacen después de la bebida. Bueno, pues para ellos que vienen los ángeles del infierno, que de alguna manera es como se van a conocer luego a esos moteros, ¿no? Y se monta, bueno, pues en esa mentalidad de la América profunda, ellos, bueno, se sienten como invadidos y se monta una bastante importante, a la que no llegan a la sangre, es decir, es una concentración donde la policía va a actuar. Aquí tenéis una imagen de esta gente joven, veis como también la chica, bueno, pues estas chicas que van con los chicos malos, ¿no? De alguna manera, esa entrecomillado, la que es un poco también que se aparta del sistema, bueno, pues están ahí y es una imagen que es una imagen real, pero que parece sacada de la película, ¿no? O al revés, la película ha ido a sacar esas imágenes y llevársela al cine, ¿no? Bueno, pues es una concentración donde va a salir reflejada hasta en Life, en el magazine Life, como si fuese, fijaros la juventud cómo está, ¿no? Han luchado por nuestro país y fijaros, no valen para nada, esto es lo que se ha quedado. Bueno, pues eso va a tener muchísimo eco en su momento, pero realmente hay que decir que no hay ninguna víctima mortal. Hay detenidos, hay peleas, pero no hay nada que, digamos, sea objeto de delito importante, vamos a decir. Bien, ¿qué va a pasar? Va a quedar más o menos ahí, tiene mucho eco en la prensa, porque además es una época conflictiva también, es salir de una guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, hay sus más y sus menos entre la gente joven, pero no, va a quedar ahí, hasta que en el año 53 un guionista de Hollywood decide hacer una película y la industria le apoya, y lo que hacen es revestir ese momento de realmente violencia. Aquí tenemos el fotograma comparativo, un momento de la película El Salvaje, y aquí ya vemos todos cómo van, embadurnados de sangre, de barro, de pelea, y aquí lo que se llamó la Hollister Riot o la revuelta de Hollister, ¿no? Que de alguna manera, con los ojos de la época, la gente joven así da como miedito si eres mayor y si eres de un entorno rural donde no has visto demasiadas cosas, pero de ahí no pasa. Por eso es importante ver cuando la moda da tanta información que se pasa de vueltas y asociamos al que viste así con peligro. Es lo que me interesa sobre todo de este capítulo, que veáis el mensaje, el cambio de mensaje que tiene esa chaqueta, que luego pervivió durante años y bueno, luego fue un símbolo. Bueno, pues ya vemos las películas Easy Rider, que de alguna manera será una versión del Salvaje, o Los Ramones, como una chaqueta punk, hasta que punk y de rock, y hasta que llegamos a la actualidad, donde simplemente es a partir del 2010, hay un boom otra vez con esta chaqueta y la encontramos en todas las grandes superficies, de piel, de polipiel o de lo que sea, y es un símbolo de moda, porque lo que nos da es ese espíritu de rebeldía. Ya podemos tener 50 años, ir a un banco, ser una persona
0101, que si nos ponemos esa chaqueta en un momento dado, queremos manifestar que hay alguien más dentro de nosotros, tenemos ese punto rebelde que todavía no lo hemos perdido. Bueno, pues esta es la historia de la Perfecto, esta es la historia del mensaje de la Perfecto, de pasar de ser una chaqueta que nace realmente un poco producto de una persona joven que busca una chaqueta para vestirse en un momento donde se incorpora la motocicleta a la vida, y un excedente de stock, que eso es importante no olvidarlo, y usar ese cuero, que de alguna manera iba a morirse de asco, para las virtudes que tiene el cuero en algo joven, ¿no? En algo que es un elemento de movimiento, ¿no? Que es cortar el frío, parar el viento, etcétera, etcétera. Y como eso, hoy en día la marca Schott es uno de los símbolos de América, es una de las identidades en la moda americana. Hay diferentes elementos que integran ese común denominador de la moda americana, ¿no? Y desde luego la chaqueta Schott es una de ellas, la chaqueta Perfecto. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy.